Que tengan un lindo día. Ya estamos de vuelta nuevamente para presentarles otro microreportaje de un mirador impresionante que esta vez se van a quedar con la boca abierta. Para ingresar a este mirador tenemos que ingresar por el centro poblado de Argama, ya como quien se va pues a Quillabamba, ¿no? Pero sí, estamos a la vuelta en una de las curvas para ingresar al centro poblado de Quillabamba. Y el panorama por este sector es espectacular. Podemos ver todo un valle, podemos ver inclusive cómo las nubes mismas pues están por encima, ¿no? De los picos de los cerros, ¿no? Lo que más me impresiona de este lugar es la vegetación. La vegetación, ¿por qué? Porque acá, en este lugar donde ustedes están viendo, hay un bosque nativo. Sí, este es el bosque nativo. Este bosque nativo es único porque la especie es del lugar. Y inclusive en este bosque nativo, según pues las indagaciones de personas mayores, ya de los abuelos, habita pues el oso de anteojo, ¿no? No sé si ahora existe todavía, pero me comentan que antes sí existía un oso de anteojo acá. Ya, cuando nosotros hemos hecho las entrevistas a la población, pues a las personas mayores, ¿no? Este bosque está llena de un verdor espectacular, una vegetación única. Inclusive, hay pues caminos y muchos lugares donde son inaccesibles, pero con una vegetación y un verdor impresionante. En este mismo valle, si pueden acercar con el zoom, es un lugar de producción de palto, la riquísima palta, ¿no? En gran cantidad, como ustedes pueden ver, acá producen en gran cantidad de lo que es la palta, ¿no? Pero para llegar a este lugar tenemos que caminar de la misma carretera unos 20 minutos. Acá sí se tiene que caminar por lo menos 20 minutos para llegar pues a un punto exacto, a un punto totalmente seguro, para poder observar pues este hermoso valle, mejor dicho, un valle único. Acá se puede ver un pequeño filo, ya, un pequeño filo. En esta lomita de este filo, muchas personas pueden ingresar, inclusive te puedes sentar, te puedes tomar unas fotos y todo, ¿no? Ya, ahí tenemos ya algún panorama de lo que es pues Torre Rumi, ¿no? Para ingresar al mismo lugar, hay que cruzar estos espinos, pero no es recomendable todavía por el momento. Pero sí, en el punto fijo donde estamos, y ya pues ahí sí es un poco seguro, ¿no? Para que puedas normal pues estar ahí, observar, para la toma de fotos, todo, ¿no? Y es algo hermoso, ¿eh? Porque por este sector pues al frente que ustedes ven, es la accesibilidad pues para ir al centro poblado de Tajamara, Río Pasaje, inclusive parte de Choquequirao, ¿no? Ahí está. Llegamos ya al punto exacto. Se puede ver claramente la torre de piedra. Todo es de piedra, por cierto, es macizo. Ya podemos dar un ángulo pues de todo lo que es el valle. Es altazo, ¿eh? Y esto está al costadito del complejo arqueológico de Sondor, ¿eh? Está solamente a 10 minutos con carro, ¿eh? No es tan lejos que digamos, es al costado, ¿eh? Inclusive tú puedes verlo, ¿no? Ya, ahí está, ahí tenemos la torre. Algo único y impresionante. Les cuento, acá tiene una historia impresionante, se van a quedar con la boca abierta. Cuentan los abuelos que anteriormente pues hubo en un momento pues en la que llovía fuego. Le decían Ninapara, ¿no? Y mucha gente pues escapaba de la lluvia de fuego, ¿no? Entonces no sabía dónde meterse, ¿no? Y encontraron pues esta campana, de lejos se ve pues como una torre, ¿no? Y dijeron pues las personas, no, ahí nos vamos a refugiar, ahí no pasa nada, dicen, ¿no? Se refugiaron ahí hasta que termine pues que pase pues la lluvia de fuego, ¿no? Y hay vestigios en la base de esta torre, hay muchos huesos, mucho, pero huesos, ya, y en gran cantidad. Hasta el momento se puede dar algunos vestigios, y bueno, sería cuestión pues de llegar hasta el mismo lugar, ¿no? Pero encima de esta torre de Torre Rumi hay una chincana pero impresionante, una chincana grandaza. No les recomiendo que entren, pero es una chincana pues que no se sabe dónde termina, por algo pues el nombre de chincana, ¿no?
Según comentan la población, esta chingana pues conecta con otros lugares, inclusive conecta pues hasta con otros lugares como otros cerros, otros apus, ¿no? Pero es algo impresionante, ¿no? Lo que cuenta la gente, ¿no? Ahí está. Yo les hablaba de este punto donde tú te puedes sentar, meditar y ver todo el valle, pero con un filo impresionante al frente, ¿no? Y sentir el frescor, la brisa del aire, el sonido de las aves y ver todo este paisaje, el verdor mismo. Es algo impresionante y está al costado del complejo arqueológico de Sondo. No es lejos, es cerquísima. Y miren, todo es verde. Y esta vegetación es nativa. Una planta pues netamente del lugar. Inclusive de acá puedo ver el río, puedo ver la plantación de palto. Y si deseo bajo abajo y pues puedo adquirir, ¿no? ¿Ya? Ahora, ya con la vista panorámica de Torre Rumi, vamos a tratar pues de elevarnos un poco más, ya con el dron, para ver a detalle de lo que es Torre Rumi y de lo que tenemos acá en la provincia de Andahuaylas. Y qué mejor todavía en esta cuarentena darles a conocer la importancia del turismo, para que ustedes valoren lo que tenemos acá y sepamos cuidarlo. Y qué mejor que cuando pase esta cuarentena nos demos un saltito y visitar, ¿no? Visitar este lugar, porque es único, ¿eh? Yo sé que mucha gente no conoce, pero está cerquísima y qué mejor aprovecharlo, ¿no? Ahora lo que queremos es dar un vuelo de arriba para ver con el dron de cómo se ve, ¿no? A una altitud un poco más lejana, ¿no? Algo único, ¿no? Bueno, levantamos un poquito el vuelo. Acá tenemos un poco más al detalle la piedra maciza de un ángulo pues distinto. Inclusive se forma pues de un, no sé, de un triángulo o algo parecido, ¿no? Ya muchas personas lo pueden describirlo a su manera, ¿no? Pero sí, esta piedra es única, en serio, ¿eh? Porque de acá, de la piedra, detrás de la piedra, es la chincana, ¿no? Se ve un poco por la vegetación, pero sí hay una chincana grande, ya, es único. Y inclusive, este mismo cerro se llama pues la mina Carmela, ¿no? De este lugar pues extraen bastante material pues para expender, ¿no? La población pues vive de la economía, de la extracción pues de materiales de este lugar, ¿no? Acá, en esta mina, hay una accesibilidad para llegar encima mismo, ¿no? O sea, a la punta mismo, donde hay una extensión pequeña de 80 metros cuadrados, es grandecito, es plano, ¿no? Donde usted puede disfrutar desde ese lugar pues todo pues un panorama espectacular, ¿no? De 360 grados. Pero lo importante es que este lugar está siendo cuidado por la comunidad de Toctopata, y la comunidad Toctopata pues procura pues que este lugar sea pues así mantenido con el cuidado, sin malograr, sin romper la vegetación, sin alterar nada, y disfrutar de lo que tenemos en la provincia de Andahuaylas. Vamos a acercarnos un poquito, ya, y siempre agradeciendo pues al gobierno regional de Apurímac, gracias a la Dictadura Andahuaylas, gracias a la Asociación de Locutores Voces Chanca y a todos ustedes, porque diariamente vamos a lanzar pequeños microreportajes, pero narrado, así en vivo, ¿ya? Ahí es cuando estamos dando la vueltita para que vean claramente de qué paisaje se ve justamente desde acá. Y acá fue pues donde nuestro dron pues se estrelló. Nos fue difícil pues sacar, porque hemos subido a un lugar pues inaccesible, pero son experiencias de la vida. Agradecerles a todos ustedes y muchas gracias. Vamos a regresar en otra oportunidad con mucho más, con más reportajes, para que te sientas a gusto con lo que tenemos. Gracias por todo. Hasta luego.